y al finalizar tendremos más o menos 10-15 minutos para dar respuesta a las preguntas que surjan dentro del conversatorio. Les contamos un poco, nosotros nos llamamos Evolucionemos Servicios, somos una organización especialista en el proceso de evaluación, medición e intervención del riesgo psicosocial en Colombia. Adicional a eso, tenemos 9 años de experiencia en procesos de acompañamiento en consultoría y en transformación estratégica de las áreas de gestión humana para las organizaciones. Aquí básicamente nos encargamos de acompañar a los líderes de gestión humana de las empresas a identificar cuáles son las posibles mejoras que puedan aplicar dentro de sus procesos en gestión humana y claramente toda la estructura de intervención dentro del riesgo psicosocial. El contenido que vamos a revisar el día de hoy, vamos a hablar del marco normativo colombiano actualizado, cuáles son esas 4 normas que hoy están estructuralmente determinando cuál debería ser o cuál es la gestión integral que debemos estar ejecutando alrededor de seguridad y salud en el trabajo, de riesgo psicosocial. Vamos a hablar de un concepto básico de qué es riesgo psicosocial que nos parece súper importante dejar claro, porque a veces ese concepto está por allá todo sui generis y queremos bajarlo y verlo un poco más en nuestro día a día. Vamos a hablar de algunas tipologías de esos riesgos psicosociales y de los posibles efectos. Hablaremos de la batería oficial. Aquí desmitificaremos un poco alguna información que nos ha llegado y que se viene moviendo en el medio. Hablaremos de algunas estadísticas, vamos a hablar de unos números bien interesantes que nos van a permitir dar perspectiva acerca de para qué la gestión de los riesgos psicosociales en nuestras organizaciones, algunos casos de éxito y vamos a hablar de los beneficios estratégicos de la intervención. Al final tendremos 4 conclusiones de alto valor que son el sentido inicial de esta charla. Tendremos 4 objetivos básicos. El primero es analizar las generalidades de los dominios y de las dimensiones propios de la batería, relacionar estadísticas con el impacto real sobre la salud mental, comprender la importancia del riesgo psicosocial en el contexto laboral colombiano e identificar acciones estratégicas con algunos resultados demostrables que han sido experiencias de gran valor que hoy se conocen y que quisiéramos que entendiéramos y que aprendiéramos para desde ahí extraer pequeñas actividades que nos permitan ejecutarlas dentro de nuestra organización. Hablemos del marco normativo actualizado. La primera norma que nos habla de riesgos psicosociales organizacionales es la resolución 2646 de 2008. La misma define el riesgo psicosocial, establece la obligación de evaluar, pero no solo la obligación de evaluar. Dentro de esa resolución 2646 también se obligan a las organizaciones desde un empleado a hacer todos los programas y las acciones necesarias para iniciar el proceso de prevención a aquellos que no tienen casos psicosociales y para desarrollar métodos de intervención psicosocial para aquellos que ya tienen una necesidad manifiesta de intervención. Posterior a la resolución 2646 tenemos la ley 1616 de 2013. Esta ley regula la promoción de la salud mental como un derecho fundamental. Esta ley básicamente que nos incluye dentro de la dinámica de las organizaciones y es que nos obliga a los líderes de la organización a tener presente la salud mental y a que nuestra organización sea responsable de entender cómo su propia dinámica está permitiendo que la salud mental mejore en cada uno de nuestros empleados o que se vea afectada de manera sistemática hasta generar una enfermedad propia de la salud mental. Posterior a esto está el decreto 1072 del 2015. Básicamente este decreto lo que hace es que me compila todas las normas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y por allá en el capítulo 2 nos determina que desde esa fecha todas las organizaciones deberán incluir dentro de su matriz de identificación de riesgos y peligros los riesgos psicosociales organizacionales.
Allí también nos dice que en caso de que se presenten factores altos y muy altos, los mismos deberán ser incluidos dentro de nuestra matriz de prioridades de intervención. Para finalizar, tenemos la resolución 2764 del 2022. Esta resolución adopta oficialmente la batería de evaluación que fue diseñada por el Ministerio de Trabajo y por la Universidad Javeriana como el único instrumento técnico que puede ser aplicado para dar una evaluación psicosocial que sea acertada, oportuna y pertinente. Hablemos un poco de las definiciones. ¿Qué es el riesgo psicosocial? La definición técnica nos dice que son las condiciones presentes en una situación laboral que, dependiendo de su intensidad, frecuencia y duración, pueden afectar la salud mental y física del trabajador. En otras palabras, los riesgos psicosociales son las características propias de mi organización, son las características propias del rol a desempeñar, son las características del clima y la cultura que tiene mi organización que me facilitan una adecuada salud mental de mi equipo o que por el contrario me entorpecen el adecuado desarrollo de la salud mental de mis colaboradores y comienza a generar algunos efectos para la salud del equipo que está conmigo dentro de la organización. Básicamente, cuando hablamos de riesgo psicosocial, hablamos de tres tipos de riesgo psicosocial. El primero son los intralaborales. Básicamente, los riesgos psicosociales intralaborales nos hablan de las condiciones propias de la organización, que tienen que ver con la tarea, con las herramientas, con el volumen, o sea, la cantidad de tareas que debe ejecutar día a día cada uno de mis roles, con la responsabilidad que yo como empleado tengo frente a esas tareas y frente a la organización. Me habla de las características propias del estilo de liderazgo de la organización, me habla también de las herramientas de trabajo y algo que me parece súper importante dentro de estas características individuales es que se evalúa incluso si como organización estamos implementando de manera adecuada los métodos de devolución de desempeño de nuestro equipo de trabajo. Aquí, en los temas de evolución del desempeño, se ha encontrado una gran oportunidad de trabajo, porque para nosotros los líderes de la organización, en ocasiones, consideramos que decir lo estás haciendo bien de una forma frecuente en el día a día es suficiente. Y la medición nos ha llevado a concluir que es necesario dar un mayor nivel de formalidad a dichos procesos de retroalimentación. En conclusión, los riesgos psicosociales intralaborales se refieren a las condiciones propias del trabajo y allí podemos enmarcar todo lo que incluye o todo lo que yo como empleado requiero para dar el entregable que es mi responsabilidad dentro del rol que ejecuto. Dentro de esta clasificación tenemos los riesgos psicosociales extralaborales. Los riesgos psicosociales extralaborales hablan de cómo las condiciones sociodemográficas, socioeconómicas y relacionales externas a la empresa están afectando o fortaleciendo la salud mental del equipo de trabajo. Nos preguntaremos cómo decir, venga, yo soy una empresa, soy gerente, ¿por qué o desde dónde yo, empresa, debo gestionar las condiciones externas de las personas que laboran para mí? Básicamente, la ley o toda la teoría de salud mental organizacional nos invita a que como organización le desarrollemos herramientas propias a cada individuo para que cada vez que se tengan que enfrentar con esos retos externos a la organización, puedan tener más herramientas o herramientas más pertinentes y más adecuadas para esa gestión. Hay otro argumento que a mí me gusta mucho y es que no podemos pedirle a nuestro equipo de trabajo que tenga una forma de gestionar su vida fuera de la labor y otra forma para hacerla dentro de la organización. Muchos de nosotros
fuimos, nos entrenaron para que, o bajo la premisa de que uno no puede llevar sus situaciones personales al trabajo. La historia, la experiencia nos ha dicho que es prácticamente imposible dejar la historia de vida fuera de la puerta del trabajo. Lo que yo sí puedo hacer es entrenar un equipo que cuando ingrese a desarrollar sus tareas, pues tenga la capacidad de gestionar sus situaciones personales externas y garantizar un resultado óptimo dentro de sus tareas. La tercera clasificación, la tercera variable que podemos y logramos identificar dentro de este riesgo psicosocial son las situaciones individuales. Básicamente, aquí hablamos del estilo de afrontamiento y del locus de control. Son dos conceptos psicológicos y el primero, cuando hablamos de estilos de afrontamiento, tenemos que hablar de cada uno de los individuos dentro del desarrollo de su vida ha ido aprendiendo un estilo para darle gestión a las a sus situaciones estresoras. Cada uno de nosotros ha ido aprendiendo a enfrentar esas situaciones. Existen básicamente tres estilos de afrontamiento. Situado en el problema, situado en la solución, evitación. Estos tres estilos propios individuales nos van a marcar la forma en que las personas van a gestionar las situaciones estresoras que se presentan dentro de la organización. Y es importante evaluarlas. Además, que dentro de la norma es muy clara la responsabilidad por parte de los empleadores de dar gestión a aquellas personas que puntúen alto y muy alto en estos factores psicosociales individuales. Estos factores psicosociales individuales los conocemos más comúnmente como factores de estrés. Aquí, en este último, es donde muchos profesionales han determinado la población blanco, que de entrada ya es un concepto, una denominación que no es tan acertada. Aquí debemos hablar básicamente de personas con niveles alto y muy alto de estrés. Un dato muy importante, el 100% de nuestro equipo de trabajo será clasificado en cualquiera de 5 niveles de estrés. Muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. ¿Qué nos dice la norma? Deberemos implementar métodos, estrategias y procesos desde la organización que garanticen que yo, compañía, le doy herramientas a los niveles altos y muy altos para que comiencen a gestionar esas situaciones de estrés. Aquí hay algo que me parece de gran valor aclarar, y es que no necesariamente el estrés que está presentando mi equipo de trabajo tiene que ver con sus funciones laborales. En ocasiones, este estrés es una combinación entre las condiciones propias de la organización y las condiciones externas del individuo. ¿Cómo la organización lo sabe? La organización en los niveles alto y muy alto de estrés deberá implementar una entrevista semiestructurada que estará a cargo de un psicólogo especialista en gerencia de la seguridad y salud en el trabajo para que sea el psicólogo especialista apalancado en un procedimiento, en un protocolo que está determinado por el Ministerio de Trabajo, quien determine si ese estrés es laboral o ocupacional o si ese estrés es un estrés individual. ¿Qué hacer con él? El estrés ocupacional deberá ser intervenido por la organización y si es un estrés personal o general, este estrés deberá ser remitido a la EPS y la EPS es quien deberá asumir la responsabilidad para gestionar esos altos niveles de estrés. Cuando hablamos de riesgo psicosocial, tenemos, o más bien debemos entender que normalmente los riesgos psicosociales se nos manifiestan en enfermedades. Solamente logro visualizarlos cuando ya el efecto es un efecto que me genera desviación en la salud mental.
Mientras no generen efectos, estos riesgos psicosociales están latentes en el clima y en la cultura de la organización y solamente podrán ser visibles ante experiencias de enfermedad. ¿Cuáles son esas enfermedades, esas manifestaciones de salud mental más críticas o más frecuentes que se presentan en la organización? Primero, estrés crónico. Básicamente el estrés crónico lo podemos homologar con el burnout. Muchos de nosotros hemos escuchado que es un burnout, el síndrome del quemado, así se conoce muy coloquialmente. Una persona que tiene el síndrome del burnout es una persona que ha desarrollado una relación patológica con su trabajo. ¿Qué significa esto? Que su trabajo le ha generado tantos niveles de estrés, de frustración, de desasosiego, de intranquilidad, que cada vez que este individuo siquiera se va a relacionar con su trabajo, comienza a presentar síntomas físicos. Porque es importante entender el burnout. Una persona con burnout no es una persona que se haya vuelto mala trabajadora. Una persona con burnout es una persona que, aunque coloca todas sus habilidades actuales en pro de alcanzar la tarea, tiene una afectación en salud mental que no le permite hacerlo. Un ejemplo, una secretaria o una persona del rol administrativo que tiene una alta carga laboral y llega a desarrollar el síndrome de burnout. Es una persona que tú la vas a ver muy seguramente trabajando 10, 9, 11 horas al día, pero su trabajo nunca va a estar al día, nunca va a cumplir con las metas, con las tareas y con las fechas. ¿Por qué? Porque su cerebro está tan desconectado y tan abrumado con todos los otros estímulos estresores que no va a lograr centrar su atención, poner su concentración en la tarea. Es importante entender que estas personas deberán ser gestionadas desde la organización, porque con toda certeza son personas con un alto sentido de pertenencia, son personas técnicamente muy buenas, pero que no tienen las herramientas para dar gestión a sus altos niveles de estrés y o a otras situaciones personales o laborales que se estén presentando. Hablemos del segundo efecto más común. Hablamos de los trastornos de ansiedad y depresión. Cuando hablamos de una persona que tiene un trastorno de ansiedad, esta ansiedad se puede presentar a dos niveles: ansiedad generalizada y ansiedad específica. Cuando hablamos de una ansiedad específica, estamos hablando de una sensación física, físico-emocional, y aquí hay algo muy importante, y es que una persona con trastornos de ansiedad y depresión tiene comprometida tanto sus respuestas físicas, motoras, como sus respuestas emocionales. Si es una ansiedad específica, tendrá que ver con una respuesta físico-emocional, claramente de ansiedad, de no soy capaz de enfrentarlo, de me va a suceder algo malo, que además implica una emoción de angustia y desasosiego frente a un estímulo específico. Un ejemplo de un trastorno de ansiedad, y es cuando a mí me llama mi jefe y me dice, tenemos reunión el viernes, y yo desde ese lunes que mi jefe me citó o me mandó la citación por el correo electrónico, comienzo a sentir altos niveles de ansiedad frente a esa cita. Incluso mientras van pasando los días, mi nivel de ansiedad va creciendo. Ansiedad específica. Y cuando hablamos de ansiedad generalizada, estamos hablando de que esta persona va a tener constantemente una sensación de ansiedad que se puede manifestar en manos sudorosas, problemas gastrointestinales, dificultad para hablar, pérdida de la coherencia o incluso incapacidad para enunciar aquello que quiero enunciar. Puede manifestarse también con movimientos
desorientados o movimientos que no están alineados con la conducta que está presentando la persona. Y ojo que aquí está el quick de la ansiedad generalizada, y es que la persona no logra entender frente a qué está sintiendo ansiedad. Entonces es un estado de ansiedad constante frente a cualquier estímulo que se presente al interior de la organización. Son estas personas que en ocasiones no se les puede hablar porque reaccionan de una forma desproporcionada frente a la situación. Son estas personas que todo el tiempo las ves moviéndose ansiosas, incluso consumiendo papas, consumiendo cualquier tipo de producto que le genere una carga de dopamina, que descargue toda esa ansiedad, pero al ser generalizada, siempre va a haber un estímulo que me va a crear esa reacción psicoemocional. Por último, la depresión. Ahorita les traigo un dato adelante. Los niveles de depresión en la ciudad, en el país y en el mundo se han venido disparando de manera significativa. Y los estudios han venido demostrando que esos niveles de depresión están relacionados de manera directa con la satisfacción y la relación que cada individuo tenga con su quehacer. Cuando hablamos de un trastorno de depresión, tenemos que aclarar que un trastorno por depresión es un estado emocional constante y sostenido de tristeza. Ojo, de desamparo y de desesperanza frente a las situaciones propias y a las situaciones generales de la vida. No puedo categorizar una persona que llegó el lunes triste como que ya está en depresión. Es un diagnóstico irresponsable. Para determinar si hay un trastorno ansioso o depresivo, deberá existir un proceso de acompañamiento psicológico o de cualquier tipo de profesional de la salud mental que permita identificar cuáles son esos indicadores, esos índices que me determinarán si realmente es o no una enfermedad mental o un trastorno mental o es una afectación puntual de los niveles de salud mental organizacional. El deterioro del desempeño. A medida que van creciendo los estímulos estresores y los riesgos psicosociales se convierten en riesgos más permanentes, los individuos, los trabajadores, deberemos utilizar mayor nivel de concentración de mi mente y de mi cuerpo en gestionar los niveles de ansiedad, de estrés, las malas relaciones o aquellas conductas que me afectan la salud mental. Y dedicar esa energía mental a gestionar esas situaciones, claramente me va a desplazar la energía que yo requiero para cumplir con mi tarea. Ejemplo, soy una persona que debe entregar informes financieros y estoy teniendo indicadores de alta carga mental psicosocial. Antes, cuando yo contraté a esta persona o cuando yo llegué nuevo a la organización, si yo soy el ejemplo, yo podía entregar el informe del cierre del mes el 3 del tercer día hábil del mes siguiente sin ningún inconveniente. Incluso me llegaron a felicitar porque estoy entregando el informe el día que lo debía entregar. A medida que va incrementando, que se va acumulando el estímulo del riesgo psicosocial, y yo debo desplazar mayor capacidad mental para dar gestión a esta situación, me va a ser más complejo hacer el proceso mental para la entrega de ese informe financiero. Inicialmente ya no lo entregaré el 3 a las 11 o 12 de la noche. Luego, pasado unos meses, lo entregaré el 4 a primera hora de la mañana, porque incluso me tuve que trasnochar para poderlo entregar. Y a medida que voy avanzando en el tiempo, terminaré entregando ese informe el 5, el 6 o el séptimo día hábil. ¿Por qué? Porque si de mi 100% de energía vital, de energía mental,
yo debo dedicar cada vez más energía a la gestión de los riesgos psicosociales, por tanto, la energía que me va a quedar para la gestión de la tarea es menor. Invitación muy grande para las personas que lideramos equipos, para las personas que somos responsables de gestionar los resultados de otros. Cuando se nos presente una disminución significativa en el desempeño de las personas, preguntemos, ahondemos, procuramos entender qué variables han cambiado, qué situaciones y qué estímulos se están presentando hoy, que están haciendo que mi equipo de trabajo desplace hacia la gestión de esos estímulos en vez de estar dándole gestión oportuna a sus tareas. El deterioro del desempeño en el 80% de los casos responde a situaciones intralaborales. El otro 20% responde a situaciones propias del individuo. Encarguémonos de entender si en esa situación es el 80% propio de la organización o es el 20% propio del empleado. Y desde ahí tomar acciones que permitan dar una mayor gestión a esas situaciones que estamos rastreando con nuestro equipo de trabajo. Otra de los efectos o de las formas como podemos visualizar de mayor manera los altos niveles de riesgo psicosocial en la organización están alrededor del aumento de ausentismo y del aumento de accidentes. Tenemos que hablar del aumento de ausentismo, paréntesis, el decreto 1072 dice que todas las empresas deberán como mínimo una vez al mes rastrear, medir e identificar las causas del ausentismo propio del equipo de trabajo, sean por enfermedad general o por accidentes o por situaciones propias del trabajo. Y aquí, en el ausentismo, estamos hablando también no solo de enfermedades, sino de aquellos permisos, de aquellas ausencias propias del equipo de trabajo. Entonces, para entender el aumento del ausentismo, debemos tener una data que nos permita ir contando cuántas horas hombre estoy dejando de producir por personal ausente. ¿Por qué se aumenta el ausentismo? Los invito a que se pongan en la posición de un empleado. Muchos de nosotros lo seguimos siendo. Si usted tiene un líder que cada vez que usted lo ve, se le presenta una situación de ansiedad focalizada o generalizada, usted como individuo va a comenzar a presentar situaciones físicas con el objetivo de no acercarme a ese estímulo. Comienzan a presentarse muy comúnmente problemas gastrointestinales. ¿Qué problemas gastrointestinales? Acidez, reflujo, problemas de tipo ingesta de alimentos, porque son los órganos que están recibiendo toda esa presión que no me permite ser pasada por palabras. Y esas enfermedades lo que hacen es darle un respiro al empleado. Ah, claro, yo me voy para la EPS y la EPS me entrega una certificación de incapacidad de 2 días. Bueno, pues por lo menos ya no tengo que ir a verle la cara a mi jefe hoy, se la voy a ver el miércoles, ya que el miércoles algo haré. Adicional al ausentismo por causa de enfermedad general, hay que comenzar a entender un fenómeno que se viene cada vez presentando en mayor medida al interior de las organizaciones, que se llama el presentismo. El presentismo es el fenómeno donde yo, individuo, vengo a trabajar, pero no vengo a producir. Entonces es el individuo que llega a su puesto de trabajo, que camina, que se dispersa, que hace otras actividades dentro del espacio laboral,
pero cuando voy a ver los entregables propios de ese rol, no son los esperados. Incluso muchas veces ni siquiera llegan al 50% de lo que debería cumplir. Ahí, ¿por qué es diferente entre el presentismo y el deterioro del desempeño? Porque en el deterioro del desempeño, yo empleado estoy poniendo el 100% de mi intención para cumplir. En el presentismo, yo empleado ya estoy desconectado con la meta, estoy desconectado de la organización, estoy desconectado del objetivo propio de mi rol dentro de la organización. En el deterioro del desempeño es una dificultad para mis procesos psíquicos superiores. En el presentismo es una dificultad de conexión emocional con mi rol, con mi jefe y o con la organización. Cuando vamos a hablar del aumento de accidentes, claramente los accidentes de trabajo se presentan en mayor medida por tres situaciones. Primero, por exceso de confianza. Entonces, una persona que ha venido demostrando presentismo es una persona que está desconectada de sus responsabilidades. Por tanto, está confiada, a ella no le interesa. Y esto me puede generar accidentes de trabajo de tipo físico. La segunda situación por la que se presenta un accidente es por una decisión personal. Normalmente, cuando un accidente se presenta es porque el empleado toma la decisión de ejercer una conducta subestándar, de no cumplir un protocolo, de no ponerse un elemento de protección, de meter la mano donde no la debería de meter, de sentarse de manera inadecuada en su silla. Segunda situación, tomar una decisión. Estas decisiones no son conscientes. Y ojo, que yo aquí sí quiero ser súper claro. No es que el empleado llegue y diga, ay, no, 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 yo me voy a echar a rodar por las escalas porque me voy 15 días para la casa. No, el empleado no hace esa construcción consciente. Pero el empleado viene pensándose, sintiendo que debería o que necesita estar fuera de la organización. Y su proceso psíquico va a buscar una forma de accionar para llegar a ese objetivo. Terminan siendo accidentes. Muy importante, frente a todos los niveles de ausentismo y los accidentes, se deben hacer dos cosas. Frente al proceso de ausentismo, con sus equipos de seguridad y salud en el trabajo, acompañado de algo que se llama perfil sociodemográfico de nuestro equipo, deberemos estudiar bien al detalle diagnósticos CIE-10, tipos de permisos que estoy otorgando y algunas otras variables que también me sumen al ausentismo. Aquí es importante hacer un doble clic bien profundo en esas situaciones. Y no solo en los diagnósticos, en las personas. En ocasiones es una misma persona la que se me incapacita una vez, dos veces, tres veces. Y yo voy a ver esas tres incapacidades y una es por problemas gastrointestinales, la otra es por una migraña o por una cefalea alta y la tercera es por problemas de sueño. Claramente, si yo uno esos tres diagnósticos, el empleado me está mostrando altos niveles de estrés. Aquí apóyense con sus especialistas en seguridad y salud en el trabajo, sean internos o sean asesores externos, y apóyense también de sus exámenes médicos organizacionales. Estos exámenes médicos con un buen proveedor, aquí también los invito a que la decisión del examen médico no solo sea por dinero, también hay que entender cuáles proveedores sí hacen un examen médico ocupacional disciplinado, juicioso y riguroso. Y con ellos también, y a través del diagnóstico de condiciones de salud que deberemos tener dentro de nuestro sistema de gestión, podré rastrear algunas situaciones que me apalanquen este análisis del ausentismo y de la accidentalidad. Por último, dentro de estos efectos comunes, tenemos que hablar del riesgo de la conflictividad laboral. Ojo, una organización que presenta muchos conflictos al interior de sus equipos de trabajo y entre sus equipos de trabajo puede estarnos mostrando que la organización tiene un reto
frente a sus riesgos psicosociales. ¿Por qué? Porque si yo, empleado, identifico que hay un mayor nivel de exigencia, que tengo un mayor nivel de afectación y viene otro equipo de trabajo a exigirme que debo hacer, entregar unos productos, unos servicios, unos bienes, claramente yo voy a comenzar a crear un proceso de predisposición escalonada que siempre va a terminar en conflictos entre los equipos y al interior de los equipos de trabajo. Ah, no, 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 es que aquí normalmente en la organización nos hablamos así, ojo, venga, ¿qué me está transmitiendo ese estilo de comunicación? ¿Qué me están diciendo esos conflictos? Y para gestionar estas situaciones de conflicto laboral, no es suficiente a actividades de bienestar propios en la organización. No, 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 eso con la actividad del viernes de integración lo vamos a gestionar. Seguramente mi equipo va a estar súper feliz en la actividad de integración. Claro, es que es necesario y hay que hacerlo. Pero en bien yo regreso al ambiente inicial, que fue el que me marcó mi estilo de relacionamiento, voy a volver a adoptar la misma posición conflictiva que con la que venía antes de mi actividad. Por eso es importante, y lo he mencionado en un par de ocasiones, entender y ser responsables del clima y de la cultura propios de la organización. Todas estas situaciones, cuando yo tengo un concepto claro de cuál o cómo o hacia dónde quiero llevar mi clima y cuál es la cultura propia de mi organización, serán fácilmente rastreables. La invitación es, ¿tiene su clima y su cultura claros? ¿Cómo esas situaciones entre el grupo están alineadas o no con estos dos conceptos y con estas dos formas propias de vida de la organización? Como les contaba, la batería se organiza en tres grandes bloques: factores intralaborales, como ya se los expliqué, factores extralaborales y los factores de estrés. Cuando hablamos o cuando yo me refiero a clima y cultura, voy a ampliar un poco el concepto clima y cultura. Cuando hablamos de clima, estamos hablando de el nivel emocional de mi organización. ¿Cómo me siento yo empleado dentro de mi organización? Me siento valorado, me siento escuchado, siento que puedo hablar con tranquilidad al interior de mi organización, siento que las conversaciones que tengo con mis líderes o con mis compañeros son respetadas y son sostenidas en confidencialidad, o siento todo lo contrario, clima, cómo me siento, cómo me relaciono, cuál es la forma en que me comunico, si me siento o no me siento importante dentro de esa organización. Y cuando hablamos de cultura, estamos hablando de las formas propias de la organización. Entonces, en cultura, vamos a hablar de cómo se toman las decisiones en la organización. ¿Se comunican o no se comunican? Las decisiones están en pro o en contra de los empleados. Cuando hablamos de cultura, estamos hablando de, tenemos una organización tranquila o tenemos una organización que se entrenó para apagar incendios y que cada mes es una situación retadora nueva. Cuando hablamos de cultura, hablamos de el estilo de liderazgo de mi organización. Los estilos de liderazgo propios de las organizaciones no se construyen solos. Normalmente, cuando las organizaciones inician o cuando son pequeñas organizaciones, las organizaciones se parecen a sus fundadores. Entonces, donde el fundador es una persona que escucha, que negocia, que acuerda, así se va configurando el estilo de liderazgo de la organización. Pero a medida que esta organización va creciendo, ya no es posible que este fundador me influya tanto en el equipo de trabajo que le compren, que le copien, que se adhieran a ese estilo de liderazgo. Por tanto, a medida que vamos creciendo, deberemos ser más conscientes y deberemos estructurar un estilo de liderazgo propio de la organización, que podrá o no ser
el que nuestro fundador marcó en algún momento, porque también tenemos el contrario de los fundadores, el fundador que grita, el fundador que no escucha, el fundador que toma decisiones desde lo emocional y en ese camino violenta a su equipo de trabajo. En la cultura y en el clima es importante la estrategia. No son situaciones que puedan ser sueltas dentro de la organización, sino que por el contrario, deberán ser situaciones tan bien estructuradas y tan bien planeadas que me permitan ser evaluadas, identificar las brechas y tomar acciones organizacionales para llevarlo, para acercar eso que hoy está sucediendo a lo que yo realmente quiero y espero como clima y cultura de la organización. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No veo en el chat. Sí, en el chat hay unas preguntas, hay una Bueno, preguntita, Julio. por aquí Liliana nos decía que cuáles son los síntomas del burnout. No sé Es, si de pronto en la explicación fue lo suficientemente amplio o si Liliana necesitas que retome el concepto y te pueda explicar un poco más. Que está muy bien, me dice Liliana. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o todos estamos súper claros? Bueno, tomaré eso como que estamos muy claros. Algunos datos. Vamos a entrar un poquito aquí a hablar de algunos datos, ¿cierto? El 50% de las enfermedades mentales en los adolescentes en el mundo surgen antes de los 14 años. ¿Esto por qué es importante? Porque el mundo está entendiendo que cuando las personas llegan a las organizaciones ya tienen una predisposición mental para presentar una enfermedad. Y eso claramente nos afecta como líderes de la organización. Esto claramente nos debería poner en mayor atención frente a los procesos y procedimientos que tenemos dentro de la organización para garantizar que tengamos un clima y una cultura de alto valor. La depresión ocupa el tercer lugar en las enfermedades más comunes en la población en el mundo. Ojo, el tercer lugar. Por tanto, estamos hablando de que de cada 100 personas tenemos más o menos 3 personas con depresión. Algunas diagnosticadas, otras que no lo están y otras que están enmascarando su depresión a través de consumos de sustancias, a través de situaciones como excesos de trabajo o a través de otras situaciones que no son tan sanas y que no nos ayudan a procesar. La historia o los números dicen que por cada 100 personas, una sola persona va a terapia. O sea que el resto estamos navegando en este mar de la salud mental sin una guía profesional especializada. Las enfermedades mentales son la causa más frecuente de incapacidad en adolescentes del mundo y afecta todos los aspectos de la salud y del desarrollo. Las enfermedades mentales me afectan físicamente, me afectan mentalmente y me afectan socialmente. Una persona con deficiencias en salud mental es una persona aislada, con baja capacidad para comunicarse, con poca capacidad de acción, con poca capacidad de toma de decisiones. No sé si hayan visto una serie de Netflix que ha dado mucho de qué hablar en estos últimos 2 meses. Se llama Adolescencia. Los invito a que se tomen el tiempo de ver esos primeros 6 o 7 capítulos. No tengo claro cuántos son. Ya me lo vi, pero no tengo claro cuántos son. Allí nos están haciendo una invitación a nosotros, y ojo que no estoy hablando desde la organización, allí nos están haciendo una invitación a nosotros que tenemos hijos, que somos cuidadores de otros, a que prestemos mayor alerta a los síntomas, a los elementos propios de los cambios en la salud mental.
Es una serie que nos invita a ver las situaciones en salud mental desde la afuera y que desde allí también nos puede prender las alertas acerca de algunas personas que estén alrededor de nosotros. El suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes de 14 a 29 años. La segunda causa de muerte. Hace poco salió un documental donde cuentan cuántos años deben pasar de una persona en depresión para que llegue al suicidio. Y estamos hablando de más o menos, ojo, típicamente significa la frecuencia, lo más frecuente que se presenta en la comunidad. No significa que no hayan personas que se demoren más o que se demoren menos. Estamos hablando de más o menos 5 o 6 años de una persona en depresión para tomar una decisión de ese nivel. También hay personas que en 3 meses la toman, como hay personas que pasan 15 años viviendo en medio de la depresión para tomar una acción contra su propia vida. Esta estadística me parece muy interesante porque estamos hablando de que personas que podrían estar laborando en nuestras organizaciones de entre 18 y 29 años podrían estar pensando en suicidarse. Y yo, organización, yo, gestión humana, ¿qué estoy haciendo para rastrear eso? No, es que no es mi responsabilidad, es que yo también tengo que asumir una situación que los empleados traen de su casa. De alguna manera, sí, hace parte de esas responsabilidades que como organización debemos tener, porque nosotros podremos fortalecer ese diagnóstico de depresión o por el contrario, podemos darles herramientas para que ellos movilicen esa situación y desde ahí tomen otras acciones. Estamos hablando de que más o menos 800.000 personas mueren mundialmente al año por causa del suicidio. 800.000. Estamos hablando de más o menos el 1% de la población colombiana. Más o menos. ¿Qué pasa cuando mejora la salud mental? Esto es tomado de la Organización Mundial de la Salud, de un estudio que hizo en 2022. Quisiera traer datos más actualizados, tristemente no los tenemos, tristemente no hay una estructura mundial que nos permita rastrear datos mucho más cercanos. Estos estudios se están haciendo más o menos cada 5 o 7 años y con esas datas debemos iniciar a trabajar. Primero, el impacto en la salud mental me puede generar muerte y discapacidad. Cuando mejora la salud mental de mi equipo, de las personas que están a mi alrededor, aumento la esperanza de vida. Claramente, al tener menos suicidios, pues la gente comienza a percibir que esta vida es más agradable, más amorosa y que vive y que vale la pena vivirla. Disminuye claramente de manera proporcional los niveles de suicidio y comienzo a generar un impacto parabólico en los otros. Si yo, papá, si yo, cuidador, tengo una mejoría en mi salud mental, claramente mis niños, mis cónyuges, mi papá, mi mamá, todo mi círculo social va a generar o va a recibir parte de ese impacto positivo. Entonces, tomar una acción adecuada en salud mental no solo impacta a mi trabajador, también impacta a su círculo más cercano. Y si ese círculo más cercano mejora su salud mental, pues su segundo círculo seguirá creciendo. En el impacto social, mejoramos el funcionamiento social. ¿Cómo así que mejoramos el funcionamiento social? Claro, si mejoramos nuestra salud mental, vamos a tener menos peleas y esas peleas generan otro montón de cosas. Vamos a tener menos situaciones culturales y sociales que generen violencia. Y la violencia, hoy tenemos todos claros que es una de las mayores variables sociales que afectan la salud mental en la organización. Vamos a tener una mayor producción doméstica. Y ojo que cuando hablamos de producción doméstica, no estamos hablando de las empleadas que van a nuestra casa a ayudarnos, no. Estamos hablando de que si hay mejora en la salud mental,
vamos a tener una mejora interna en la organización y claramente en las familias, en los núcleos sociales, en los núcleos religiosos, en todos los núcleos donde esta persona que fue intervenida y que mejoró su salud mental influye. Hay un impacto económico. ¿Por qué hay un impacto económico? Porque baja el costo de la asistencia sanitaria. ¿Cómo así? Hay mayor productividad, hay mayor salidas, claramente vendo más, claramente hay más margen y por ende debería haber mayor inversión. Hay más margen para los socios y también hay más margen para nosotros al interior de la organización poder negociar mejores beneficios, mejores programas, mejores situaciones. Hay menor presentismo. Claramente, yo estoy conectado con mi organización, yo entrego lo que debo entregar, incluso más. Hay menor ausentismo. Hay menor pérdida del empleo, hay menor rotación del talento. Claramente hay menores ingresos y los ingresos afectan de manera directa los márgenes propios de la organización. Claramente, al tener mayor salud mental, voy a tener una exigencia menor para las actividades de bienestar que le exijo a la empresa. Por tanto, para mí como organización va a ser mucho más simple, con una menor inversión, gestionar las situaciones de clima y cultura organizacional. Y claramente hay un mayor nivel de ahorro. Algunas otras estadísticas, estas un poco más centradas en nosotros, en lo que pasa en nuestro país. Por ejemplo, más del 50% de las pymes hoy no han aplicado la batería de forma técnica. Y aquí quiero retomar un tema que les puse por allá. Ojo, en Colombia solo existe una herramienta para evaluar de manera técnica y precisa los riesgos psicosociales organizacionales. Esa herramienta técnica es la batería que fue creada por la Universidad Javeriana en compañía del Ministerio de Trabajo. Y muchachos, gerentes, directores, personas de talento humano, personas de seguridad y salud en el trabajo que nos están acompañando. Si a usted un profesional psicosocial le ofrece aplicarle una batería virtual en una plataforma súper fácil que le va a ahorrar tiempo, esa batería no cumple con las condiciones técnicas especializadas que hoy el ministerio aprueba. ¿Y cuál es la consecuencia de que esa batería no cumpla? Hace 2 años cambiaron el método para asignar permiso de horas extras. Y en ese método para asignar permiso de horas extras se deben entregar básicamente una carta de la ARL, el diagnóstico psicosocial organizacional con su sistema de vigilancia epidemiológico y con los indicadores de avance de ese sistema de vigilancia epidemiológico. Y algunos otros temas administrativos como descripciones de cargo, carta de la representación legal y un documento de radicación. Si usted radica esos documentos y esa batería técnicamente no está bien aplicada, usted, señor empresario, no recibe su permiso de horas extras. Y si usted, señor empresario, no tiene permiso de horas extras y una persona se le accidenta dentro de las horas extras, a usted la ARL lo va a sancionar, en primera medida. En segunda medida, cuando usted allá a la UGPP le esté pagando la seguridad social, la UGPP va a cruzar, que usted está pagando horas extras, y va a cruzar con su permiso de horas extras si usted no aparece. Inmediatamente la UGPP va a ir, le va a tocar la puerta y le va a decir, venga, señor gerente general, señor representante legal, explíqueme por qué usted tiene durante 6 meses pago de horas extras si usted no está habilitado ante el Ministerio de Protección para trabajo extra. Acabo de ver una pregunta, enseguidita se las respondo. El estrés laboral crónico es la tercera causa de incapacidad por origen común. Listo, esto ya lo revisamos, Fondo de Riesgos Laborales 2022. Sin embargo, ojo que esto es importante, en la estadística mundial
nos habla de jóvenes entre 19 y 29 años. En la estadística colombiana se habla de adultos, jóvenes y adultos de entre 25 y 45 años. Ojo, el 80% de nuestra fuerza trabajadora está aquí. O sea, que podemos tener un número súper importante de personas con afectaciones en salud mental organizacional en este momento en nuestras organizaciones. El 42% de los casos atendidos en EPS por salud mental se relacionan con el entorno de trabajo. O sea, de cada 100 personas que van a la EPS a pedir consultas psicológicas, médicas, pueden ser relacionados 42 con las condiciones propias del trabajo. Hablemos un poquito de plata. El costo por trabajador año asociado al estrés laboral no tratado puede superar los 3.800.000 pesos en pérdidas indirectas. ¿Qué son pérdidas indirectas? Disminución de producción. Tenía que entregar 10 termos, estoy entregando 8. Cada 2 termos es una pérdida indirecta de mi organización. Incluso esto es mucho más directo. Pérdidas indirectas, la rotación del personal. A mí se me va la gente estresada y yo la tengo que reemplazar. Resulta que reemplazarla me implica proceso de selección, aplicación de pruebas psicotécnicas, tiempo de mi personal de gestión humana haciendo selección en entrevistas de más, costo de exámenes médicos, costo de dotación, costo de entrenamiento, que más o menos puede ser un mes de curva de aprendizaje si es una labor operativa. Si es una labor de creación de contenido o de otro nivel, podrían ser hasta 2 meses. Si yo cojo el 20% de estos 3.800.000, estamos hablando de más o menos 700.000 pesos, y los convierto en inversión en temas de salario emocional, actividades de bienestar e intervención de clima y cultura, estoy ganando como organización, porque al no tener tanta rotación, no voy a tener un impacto tan fuerte en el producto, en el bien, en el servicio, en el clima y en la cultura. El 64% de nuestros trabajadores reportan haber tenido agotamiento emocional por causas laborales. El 64%. Y aquí voy a anexar esto a otra estadística. El 65% de las personas no renuncian a sus trabajos, renuncian a sus líderes. Un número muy alto. Entonces, esas personas no renuncian ni porque mi carga sea alta, ni porque la tarea no me guste, ni porque la empresa no me dé las herramientas. No. Renuncian porque tienen líderes poco adecuados. Y ojo que esa responsabilidad es una responsabilidad directa de los líderes del grupo estratégico de la organización. Para concluir, 5 beneficios de la intervención en riesgos psicosociales. Ojo, reducción del ausentismo y las incapacidades por causas mentales y psicosomáticas. 2, incremento del rendimiento y sentido de pertenencia, el engagement de mi equipo de trabajo al interior de la organización. 3, prevención del desgaste organizacional y de conflictos internos. Cuando hablamos del desgaste organizacional, aquí lo planteamos como esas dificultades constantes y continuas que llevan incluso a que hayan procesos en la organización que yo ya ni hago. Es que tener que ir donde esa señora ya de contabilidad, esa señora como es de mal genio, eso que ni se le puede acercar a uno, entonces los procesos contables comienzan a quedar sueldos porque yo, empleado, no quiero ir a relacionarme con esa persona, ni siquiera con el proceso, con esa persona. Alineación con los estándares organizacionales y reputación corporativa. Para las personas que están aquí de talento humano, creería que conocen un poco el término marca empleadora. La marca empleadora habla de cómo hablan de la empresa los empleados y los ex empleados. Y eso, ¿cómo me permite a mí que las personas que están sin trabajo me vean como una empresa donde yo sí quiero trabajar? Muchas organizaciones tienen grandes dificultades para
adquirir y entrar talento valioso a sus organizaciones por su marca empleadora. ¿Por qué? Porque yo veo una vacante en Arepas Doña Lucha y yo me voy a encargar de buscar en redes sociales, de buscarle a mis conocidos, de preguntar quién ha trabajado en Arepas Doña Lucha y esa persona me va a dar su experiencia frente a esa organización. Si es positiva, claramente yo voy a decir quiero estar allá, pero si no es positiva, yo voy a decir no, yo no quiero estar allá. Claramente esto impacta en la reputación corporativa y todos sabemos que en los negocios B2B la reputación corporativa es fundamental. Y por último, hay un mayor impacto en la retención y en la atracción del talento. Si alguien tiene alguna otra pregunta, vamos a abrir este espacio. Nos quedan más o menos 20 minutos antes de tocar las 3 conclusiones finales, las 4 conclusiones finales. Vamos a darle un poco de gestión a las preguntas. Por aquí. Dice, buen día, qué bueno que nos dieran la grabación de las memorias de esta conferencia, muy importante. De antemano, muchas gracias por esos espacios. Citrino, claramente durante hoy, máximo el día de mañana, estará llegando el correo electrónico con el cual ustedes se matricularon en este espacio, la presentación que estoy compartiendo, la grabación. No sé, Adriana, tú me confirmas si es posible compartirla, creería que no. Pero la presentación sí va a ir y claramente ahí están, ahorita al final les comparto todos los datos para que si consideran, tienen algunas preguntas o alguna necesidad puntual, podamos crear el enlace. ¿Cómo se llama la serie de la depresión? Se llama, no es de la depresión, habla de los factores psicosociales y cómo la sociedad nos afecta nuestra salud mental. Se llama Adolescencia. Gracias, Sandra, por responder. Marjorie Pedrosa nos dice, ahora que tocas este tema, desde el área de gestión humana, ¿qué actividades, capacitaciones y demás podría sugerir para minimizar o ayudar para que esta parte de la salud mental se vea fortalecida y a la vez que pueda mejorar el clima laboral? Marjorie, antes de darte capacitaciones, formaciones o acciones, mide tu riesgo psicosocial. Algo que se me olvidó decirles, una medición de riesgo psicosocial es más o menos el 80% de una medición de clima organizacional. Entonces, mi invitación es, mida su riesgo psicosocial, no importa que sean 5, que somos 7, que somos 10, que somos 200, mídalo. Primero, va a cumplir normativamente. Segundo, está avanzando en un 80% de su evaluación de clima organizacional. Y tercero, va a tener un diagnóstico claro de cuáles son las capacitaciones. Y aquí también me dan pie para tocar un tema que me parece de gran valor. Es preferible hacer 3 capacitaciones al año con un muy buen profesional que transmita conocimientos claros, que tenga una metodología clara y que puedas tener un costo hora mucho mayor a hacer 12 capacitaciones al año con un profesional que no cumpla con el nivel mínimo requerido para transformar competencias. Lo voy a decir con todo respeto para mis colegas profesionales. Hay profesionales que van a una capacitación a leer una presentación. Eso no sirve, eso no transforma. Hay que buscar profesionales que formen con conocimientos andragógicos. La andragogía es la disciplina que estudia los métodos de aprendizaje de los jóvenes, de los adultos jóvenes, perdón, de los adultos y de los adultos mayores. Tiene una metodología muy específica. Es importante que se tomen el trabajo de evaluar esos capacitadores. Incluso cuando los capacitadores me los da la ARL o me los da el intermediador laboral, que también sucede, o me los da la caja de compensación, yo debo por lo menos pegarme una llamadita con ese capacitador y contarle cómo es mi gente, qué espero de la formación y que él me cuente un poco cuál es su metodología. Un capacitador que llega a leer 40 diapositivas no va a transformar. Yo más bien lo invito a usted, jefe de gestión humana, a que no saque su gente, a que no afecte su productividad por un indicador. Y consiga un capacitador, busque un capacitador que tenga altas competencias y ahí sí haga la inversión. Repito, es mejor hacer 3 o 4 espacios al año de gran valor que tener a la gente sentada cada mes y la gente no esté aprendiendo de valor.
te voy a dar algunos espacios, te voy a dar algunos temas, Marjorie, muy importantes, que incluso puedes articularlos con tu proveedor o con la persona que lidere seguridad y salud en el trabajo. Métodos de afrontamiento psicológicos. Esto hay que hacerlo. Existe un test, se llama el test de BAC. El test de BAC es un test de 20 preguntas, te dice más o menos cuál es tu estilo de afrontamiento de mayor nivel, y hay otros test mucho más especializados. Comunicación, pero muchachos, los invito a que no sea la capacitación de comunicación de la comunicación está construida por un emisor, un receptor, un lenguaje. No, venga, hablemos de capacitación paralingüística, hablemos de capacitación en comunicación no verbal, hablemos de capacitación en estilos de escritura, hablemos de comunicación organizacional. Llevemos esos espacios de comunicación a otros niveles. Recuerden que a todos nos dan clases de capacitación en octavo, noveno del colegio, pero eso no nos sirve, y no nos sirve porque no están alineados con la realidad. Temas como gestión del estrés, muy importante. Esas prácticas que Mindfulness, que entonces me traigo una señora que va a hacer Mindfulness con todo el mundo y nos va a poner aquí a meditar, son muy chéveres, generan espacios muy bacanos para el clima y la cultura, sobre todo para el bienestar, pero no facilitan o no impactan en gran medida la salud mental de las personas. ¿Por qué? Porque no sé si alguien de las personas que está aquí medite o haya intentado meditar, pero meditar es uno de los retos más grandes que existe y no todos estamos dispuestos a meternos a eso. Incluso no todos tenemos la capacidad de llegar hasta allá. ¿A qué los invito? A que hagan una exploración, a que dentro de esa medición de clima o dentro de esas estrategias que tenemos para bienestar organizacional, pregunten qué les gustaría que le dieran. Les voy a contar una experiencia personal. Yo acompaño en términos de salud mental una startup. Ellos prestan servicios tecnológicos en Estados Unidos, pero toda la gente es de aquí de Colombia. Nos creamos con la organización como 10 actividades de bienestar. Y nosotros veíamos que la gente no asistía, o que la gente que asistía no se conectaba con lo que estábamos haciendo. Tomamos la decisión de hacer una pequeña encuesta, un ejercicio de escucha, encuesta, diagnóstico. Y nos dimos cuenta que para ellos lo mejor que podíamos hacer para el bienestar no era incluirlos en una actividad de irnos a jugar bolos, porque a ellos no se sienten cómodos en los espacios sociales y en un montón de situaciones que ellos no querían vivir. Y después de todo ese trabajo, empezamos a entregar unos bonos para que cada uno de ellos pudiese tener una actividad tipo, me voy con mi pareja a comer a un restaurante de la ciudad, me voy una noche para teatro, me voy una noche para cine, incluso en algún punto del plan de bienestar dimos esas tarjetas de conexiones online para jugar PlayStation, Xbox. Y después de que hicimos todo el plan de trabajo, todo el plan de bienestar, nos estábamos ahorrando casi un 30% del presupuesto inicial, solo porque los escuchamos. Entonces dejamos de hacer un montón de cosas que nada tenían que ver con sus intereses e hicimos 5 cosas que estaban absolutamente alineadas al equipo. Marjorie, espero haber sido claro hasta aquí. Igual te comparto mis datos, cualquier cosa me puedes estar escribiendo. Buenos días, Natalia. Ya les compartimos que vamos a repartir las memorias. Las baterías solo las puede aplicar un psicólogo. Sí, las baterías solo las puede aplicar un psicólogo especialista en seguridad y salud en el trabajo, que tenga licencia vigente en seguridad y salud en el trabajo, curso de 50 horas y curso de 20 horas. Es que yo tengo un aprendiz técnico que me lo hace. No, esa batería no cumple. Es que me lo está haciendo la líder de gestión humana que la entrenaron. Con todo el respeto del mundo, puede ser psicóloga la líder de gestión humana. Yo no estoy diciendo nada frente a eso. Pero deberá tener una especialización. ¿Por qué? Porque la especialización nos da un conocimiento en términos de identificación, valoración y gestión del riesgo que desde la psicología u otras profesiones no tenemos. La batería, ¿cada cuánto se debe realizar? Nos pregunta Arrendamientos Promobienes. La batería tiene 2 posibles frecuencias. Si mi diagnóstico es riesgo alto, muy alto,
La batería se debe aplicar de manera anual. Ojo, anual después de haber realizado una intervención. No tiene sentido que yo haga un diagnóstico de una batería de riesgo psicosocial, que la repita al año si yo ni siquiera tomé acciones. Es más fácil, y aquí los invito, señores empresarios, a que yo haga un diagnóstico y monte un plan de acción que me demore 18 meses. No hay problema. Incluso puedo extender un plan de acción durante 24 meses. Porque el día que a mí vengan a auditarme, yo voy a tener evidencia de que por mis condiciones propias de la organización, ¿qué condición? Disponibilidad de mi equipo, disponibilidad presupuestal. Yo no puedo hacer la intervención que me exigió la batería en un año. Me demoro 18 meses, pero lo estoy haciendo. Entonces tengo las intervenciones, tengo las capacitaciones, tengo el sistema de vigilancia y tengo unos indicadores que me permiten que voy avanzando. Y lo repito, en bien cierro ese proceso de diagnóstico. ¿Sí? Claros. Si es alto, muy alto, debería ser cada año, aunque por intervención puedo desplazar un poco esa periodicidad. Si mi diagnóstico no fue ni alto ni muy alto, la debo aplicar cada 2 años. Ojo, siempre es importante que tengamos temas de salud mental organizacional dentro de nuestro plan de formación. Invite a la gente que le lidera su sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Y si ellos no son expertos, búsquese un experto. Escríbale, evolucionemos servicios, que nosotros le acompañamos en ese proceso de estructuración. Métase a YouTube. Hay gente muy buena que les puede dar a través de videos y a través de otras cosas, por lo menos una visión diferente de lo que deberíamos implementar. Espero haberle respondido ampliamente. Liliana, ¿cuáles son las capacitaciones reglamentarias de las que usted menciona 2 al año? Las más básicas. Ya les hablé un poco de más que cumplimiento normativo, debemos de buscar capacitaciones de alta competencia, pero básicamente, ojo que la ley me exige 3. Resolución de conflictos, muy importante. Gestión del estrés y comunicación. Estas 3 son reglamentarias. Yo los invito a que si solo vamos a hacer estas 3, las hagan de gran nivel. Inviertan un poquito de recursos en esos formadores, traigan personal externo, traigan ejemplos, traigan personas profesionales que puedan hacer que realmente esos 3 espacios sean de valor para su equipo. No hay nada más desgastante para un empleado y es que lo saquen de su tarea para ir a una capacitación que no agrega valor. Liliana, si tienes alguna pregunta, estaré atento. José Alejandro, me causa inquietud sobre los líderes en las organizaciones con una cultura como la que vivimos actualmente. Que cualquier llamado de atención es una ofensa para el trabajador. ¿Cómo manejar esto? José, muy buena pregunta. Primero, las formas. Realmente es importante entender que las formas sí hoy están marcando un camino completamente diferente. Entonces, analizar primero las formas de mis líderes. Pues no es lo mismo decirle a un equipo de trabajo no están cumpliendo y qué pena, me van a disculpar la guachada, decirle, no, es que esta manada de huevones no cumplen nunca, venga. Hay un nivel de asertividad y de forma adecuada para hacerlo. Primero, forma. Segundo, nosotros los líderes fuimos criados para regañar en público y felicitar en privado. Entonces, cuando yo le voy a decir a un equipo, a una persona que lo hizo muy bien, voy y lo meto a mi oficina, me lo llevo a tomar el cafecito al primer piso. Pero cuando lo voy a regañar, lo regaño delante de todo el mundo. Es que si lo regaño delante de todo el mundo va a aprender y los otros no van a repetir el error. No, no va a pasar. Lo invito a que lo haga al revés. Cuando vaya a llamar la atención, hágalo en privado, vaya, tómese el café con él, ofrézcale una galleta, ofrézcale un pastel y regáñelo. Dígale lo que no está cumpliendo. Y cuando lo vaya a felicitar, cójalo en público como ejemplo y felicítelo. No lo haga al contrario. Van dos formas que creo que nos pueden ayudar. Una tercera es realmente regañemos por lo que valga la pena. En ocasiones nosotros los líderes creemos que estamos liderando niños y que lo que tenemos que hacer es echar cantaleta. Y cantaleta es repetir y repetir y repetir lo mismo. Hay un principio organizacional básico.
Lo que se permite se repite. Entonces, si yo sé que una persona faltó al reglamento, no cumplió con la tarea y no la sanciono como dice el reglamento, ojo, hay muchas organizaciones que incluso no tienen reglamento interno de trabajo. Y si yo no tengo un reglamento interno de trabajo, no voy a tener una causa objetiva para llamar la atención de mi equipo. Entonces, todas las situaciones que yo vaya a llamar la atención para el equipo van a ser subjetivas. Y si son desde la subjetividad, no van a generar transformación. Y si no lo sancioné a tiempo, yo, compañero del que transgredió la norma, voy a aprender que eso se puede hacer. Espero haberte dado algo de luz, José, para esa pregunta. Si ya se hizo la batería, estamos esperando los resultados, pero hablo a nivel general. Capacitaciones o estrategias que se deberían tener en el transcurso del año para tratar todos los temas y mejorar el clima. Marjorie, hay que hablar sobre la batería. Por ejemplo, si en tu, voy a poner un ejemplo muy común. Dominio, relaciones sociales y liderazgo en el trabajo. Dimensión, estilo de liderazgo. Si a usted le sale el estilo de liderazgo alterado o con un factor de riesgo alto y muy alto, lo invito a que no capacite a su equipo de trabajo en liderazgo. Por el contrario, coja a su equipo de líderes y desarróllelos a ellos. Y aquí hay algo que es muy importante. El foco de la intervención en riesgo psicosocial no son las personas, excepto en los niveles de estrés. Cuando hablamos de riesgo psicosocial intralaboral, estas primeras variables que nos salen, lo que nos está diciendo es que nosotros como organización somos los que nos debemos transformar. Porque eso también sucede hoy. Hoy existen muchos psicólogos con el foco en las personas. Ah, tenemos problemas de liderazgo, capacitemos a las personas en liderazgo. Venga, pero es que el liderazgo lo ejercen los líderes. Ah, tenemos problemas en alta carga laboral. Venga, entonces capacitemos a la gente para que gestione el estrés. No, venga, evalúe su organización y entienda si la asignación para ese rol es la adecuada o si efectivamente si hay una carga laboral. Y esa es la invitación muy importante para las organizaciones. La capacitación y la intervención en riesgo psicosocial no siempre está centrada en las personas. El primer segmento de las baterías de riesgo psicosocial, factores psicosociales intralaborales, está situado en la organización. Entonces tengamos la humildad suficiente al interior de nuestra organización para evaluarnos y tomar acción. Julio, Señora. están pidiendo tu contacto para que por favor lo pongas porque ya faltan 5 minuticos para cerrar la sala. Entonces las preguntitas que queden pendientes, por favor se las escriben a Julio a su celular, que ahí lo tienen en pantalla. Este es mi contacto. Igual les voy a compartir las memorias en un rato en el transcurso del día de hoy. Vamos a avanzar entonces con otra pregunta que nos hace Liliana. Si no existe motivación laboral y a la persona de talento humano transmite a la gerencia actividades de bienestar y la gerencia responde que no hay dinero, no invierten en la gente que hace uno. Bueno, les voy a contar desde mi experiencia. Yo inicié trabajando siendo un coordinador de gestión humana en una organización muy austera en términos de recursos. Y a lo que yo siempre los voy a invitar es a la creatividad, muchachos. Suena muy retador. Pero, por ejemplo, alianzas con cajas de compensación son vitales. Proveedores que me den muy buenos valores, vitales. Traer contratistas míos y que sean ellos quienes me ayuden en el ejercicio de crear motivación laboral. Realmente ahí, Liliana, lo único que te puedo decir es creatividad frente a cómo, incluso tú misma lo puedes hacer, Liliana. Crear programas como en algún momento en alguna empresa que también teníamos muchos problemas presupuestales, hicimos un picnic y cada una de las personas del equipo de trabajo se comprometió y llevó algo de lo que íbamos a consumir en ese picnic. A la organización eso le costó como 1.000 pesos por persona y las personas pasaron felices. Ahí hay un reto bien interesante. Si quieres, Liliana, escríbeme y podemos conversar un poco más al detalle
de algunas actividades y algunas experiencias. Listo, Sandra me pedía el contacto, aquí está. No sé si hay alguna pregunta que se nos quede por fuera. Don Julio, las respondiste todas. Muchísimas gracias, fue súper interesante la charla y bueno, ahí ya tienen los asistentes el contacto para si quieren preguntarle a Julio alguna otra duda que tengan o algún otro tipo de consulta. ¿Cuándo es Mi Dios les pague a todos, que Darcy pregunta tengan, cuándo es la próxima clase. es en Y cada 15 días es el jueves de emprendimiento, pero como se hizo pues seguido es la próxima semana, pero como siempre los estaremos invitando. ok, muchas gracias a ustedes. Excelente que hayan venido a este espacio. Cualquier duda, cualquier inquietud, estaremos atentos. Nada, que se lleven todo esto para sus organizaciones y de nuevo, mil gracias por el espacio. Feliz día para Hasta luego. todos. Feliz día para todos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.